Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Mira que el branding, también conocido como gestión de marca, está conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el posicionamiento, el propósito y los valores de una marca. Su objetivo es crear conexiones conscientes e inconscientes con el público para influir en sus decisiones de compra. Y ese es precisamente nuestro tema. ¿Qué es el branding? Así es de que no te pierdas esta charla con Axel Riestra. ¿Don Cuervo? Así es. Don Cuervo, bienvenido aquí a la cabina de TV4 Radio. Axel, Muchas buenos gracias. días. Buenos días. No, al contrario, qué gusto tenerte por acá con un tema que a mí me parece súper, pero súper interesante, porque ¿quién puede estar ajeno al branding? Claro, de hecho todos estamos y deberíamos aplicarlo a nuestro día a día para quienes estamos emprendiendo, tenemos un negocio, porque es una herramienta la cual tiene muchas ramas. Por ejemplo, el tono, la voz, incluso como una persona, cómo se viste, cómo habla, usa lentes, los lentes son de sol, son especiales, tiene sombrero, gorra, toda esa parte pues es una personalidad y las marcas deben de tener una personalidad, deben de proyectar y transmitir lo que son para tener una congruencia incluso visual y de esta manera poder conectar con tu mercado meta. Fíjate, a fin de cuentas, Axel, y por lo que tú dices, todo comunica. O sea, todo te está diciendo algo, ¿no? Hasta el hecho de, a lo mejor de cómo estás sentado, de cómo proyectas tu mirada. O sea, es infinito, ¿no? La cuestión de los detalles que implican lo que es el branding. Así es, y más cuando se trata de persuadir al mercado, puede ser hasta una pluma. Depende mucho cómo lo vendas, cómo lo presentes, cómo son tus comerciales. Hay muchos medios de comunicación que al final cada uno debe de tener su estilo. Por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todos creen que, o al menos me ha tocado hacer consulta, en donde cada red social tiene su estilo. O sea, TikTok es más humor, Facebook ya también se vuelve un poco más de humor, Instagram precisamente es más estilo de vida, entonces hay que comunicarlo dependiendo la herramienta que estés utilizando. Al igual que la radio, también debes de comunicarlo diferente por el tipo de escuchas que hay. Entonces no hay que hacerlo todo igual, o sea, no se trata de maquilar, se trata de agregarle personalidad, agregarle un tono, agregarle un estilo y de esta manera puedes conectar con el mercado que te va a comprar, no con todos. Lo malo aquí o lo mal aplicado, es que queremos venderles a todos. Y eso es un error recurrente y debe de ser seccionado. Si tu producto nada más le puede vender al 20%, enfócate al 20%. Porque si te enfocas al 100%, estás perdiendo tiempo, presupuesto, y al final ese 20% está mal atendido en todo el proceso de compra, y de esta manera no estás satisfaciendo y terminas quebrando a los 2 años. Estamos hablando de tu target, ¿no? Y ¿en qué momento como tal surge lo que es el branding? Porque obviamente pues desde hace mucho tiempo escuchamos lo que es el término de la publicidad, el término del marketing, pero ¿de alguna manera podríamos diferenciarlo, el branding? Sí, claro. El branding es parte del marketing, pero son cosas diferentes que luego se confunden. Porque el branding es el cómo, el por qué, cuál es el propósito, más allá de la visión, misión, valores, o sea, es todo el trasfondo, el ADN de la marca. Por eso pongo el ejemplo de una persona. O sea, por ejemplo, para ti, tú cómo eres, cuál es tu personalidad, y eso conecta también cómo te vistes, qué música escuchas, y de esta manera pues el marketing es cómo lo vas a aplicar ahora. ¿Qué medios vas a utilizar? ¿Qué textos vas a utilizar? Por ejemplo, si le hablas a un rango de edad de 15 a 20 años, pues tienes que utilizar a veces jergas, es otro tipo de vocabulario. Si es de 30 a 50 es otro. Entonces al final del día tienes que hablar como esa comunidad se expresa.
tiene su complejidad, Axel, todo esto, pero también tiene mucho que ver con el éxito o no de algún producto, ¿no? O incluso de algún servicio. Claro. ¿Ah? Sí, tal como ya es un ejemplo muy recurrente, pero Starbucks es al final del día un cowork. Te venden, pues sí, el café, pero es el acompañante para ir a trabajar. Y hoy en día ya existen muchos cowork, pero Starbucks o cafeterías ya lo habían hecho desde antes. No te lo venden como cowork, simplemente es, pues ven a disfrutar, ven a trabajar y listo. O sea, como un cibercafé, o sea, son cosas que ya existían desde antes, fueron evolucionando, se fueron aplicando de acuerdo a, o sea, las nuevas generaciones y de esta manera, pues es como una marca debe evolucionar. La manera y que de manera muy práctica hay que enfocarse en tres ejemplos que es la credibilidad, la emoción y la comprobación. Es decir, tienes que tener credibilidad, debes de vender con la emoción y claro, la comprobación, si realmente tu producto o servicio está satisfaciendo, está solucionando y con esas tres, que da un 100%, vas a tener un posicionamiento de marca. Puedes jugar con los porcentajes, puede ser el 20 de credibilidad, puede ser el 50 de emoción de cómo lo vendes y el 30 pues, ya con estadísticas de si funciona. Y ya con eso puedes ir jugando con los porcentajes. O incluso jugar nada más con la emoción, que se utiliza mucho en la política, pero al final es eficaz. Yo creo, Axel, que estos tres elementos que nos acabas de mencionar, definitivamente, o sea, a lo mejor yo le daría todavía un poquito de mayor porcentaje a la cuestión de la comprobación, porque eso es lo que te hace hacerte cliente, ¿no? O volver a adquirir el producto o el servicio, porque claro que muchas veces la emoción te va a mover y te va a mover a comprar, ¿no? Pero muchas veces después de esa emoción, cuando tú te das cuenta que el producto no es lo que tú esperabas o no es lo que te estaban anunciando, no lo vas a volver a consumir. Entonces yo creo que esta parte de la comprobación es, para mi gusto, en lo personal, fundamental. Sí, es fundamental. Aquí juega mucho los sesgos, que por ejemplo está el auge de las redes, de que todos quieren contratar agencias y te venden 10 posts, un video y listo. O sea, pero no, ni la persona que tiene el negocio lo sabe y la agencia tampoco lo sabe. O lo sabe y está pues haciendo malas prácticas en que tú tienes un negocio, yo te vendo 10 posts, lo hago en un día y ya vendí, ya le vendí a 10. Y eso es una mala práctica porque la gente se va con que los likes o la compra de seguidores o seguidores orgánicos, pero ¿dónde está el retorno de inversión? Ya se te fue algo que puede ser un buen inventario, puede ser un spot en radio, en televisión o cualquiera que sea tu medio, pero se van con el sesgo de que eso es lo que vende y a veces no te piden ni estadísticas. O la estadística que te arroja en las redes, pues nada más es de crecimiento, no te está dando números reales de monetización o muchas veces ni siquiera saben cómo monetizar o cómo se debe de vender. Muchas veces lo que me ha funcionado a mí como marca personal de branding es compartir historias de qué estoy haciendo, con quién estoy, con quién me junto. Por eso habla mucho de una marca personal, por ejemplo, en ese juego de la percepción es, pues bueno, te estoy vendiendo sin vender, te estoy compartiendo, te estoy aportando que tú también lo puedes hacer, cualquiera, como influencers incluso. Y con eso, o sea, no necesitas más, no necesitas poner promoción hoy, 2x1. Te puedes colgar tal vez de Buen Fin o cosas que ya están establecidas, pero necesitas compartir tu conocimiento. Y a partir de ahí, pues hay gente que de manera orgánica, y me ha pasado, ya ha desarrollado proyectos en el extranjero, en República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, que fue por Instagram, ni siquiera pagué pauta, simplemente vieron mi trabajo y como son clientes que ya saben lo que quieren, es necesito esto, te dan la idea y quedan satisfechos con tu trabajo, porque al final ven y proyectas que te gusta lo que haces, que sabes lo que haces y que lo asesoras al cliente. Dices, aquí esto te funciona, esto no te va a funcionar, hay que estar rebotando ideas con el cliente, pero asesorarlo. Porque el cliente puede decir,
y que la mayoría sucede, se van con el sesgo de yo quiero redes sociales porque necesito vender ya. Va a tomarte 1, 3 meses, 6 meses, un año. O sea, tu negocio es sostenible o tienes el presupuesto para llevarlo a cabo, y además la creatividad es fundamental a la hora de comunicar. No es suficiente nada más un post con una tipografía bonita. Necesitas reels, necesitas otros medios, una entrevista, atreverte a salir en cámara. O sea, hay muchas estrategias, pero precisamente eso, estrategias sobre la mesa, cuál sí, cuál no, o tratar con todas y escoger cuáles tuvieron mejor rendimiento. Y esa es una manera, precisamente volviendo al ejemplo, credibilidad, emoción y comprobación. Necesitas esas 3. Si no proyectas credibilidad, por ejemplo, un abogado que esté vestido de médico, por ejemplo, Ajá. no hay congruencia. No, o sea, necesitas bien formar tu personaje de marca, por ejemplo, y con eso ya ahora sí, ¿cómo va a hablar y a quién le va a hablar? Porque si le hablas como chavo, por así decirlo, a alguien de 60 años, ¿dónde te va a escuchar? Te va a escuchar tal vez en Facebook, o tal vez ni siquiera Facebook tenga. O sea, hay que investigar, hay que indagar qué quieres, cómo lo quieres comunicar y a quién se los va a comunicar. Bien, Axel, estamos hablando de lo que son las redes sociales, que definitivamente pues tienen un impacto muy, pero muy importante. Pero ¿qué hay de los otros medios actualmente para el branding? No sé, la radio, donde estamos ahorita, la televisión, la prensa escrita. ¿Qué papel juegan hoy en día con el branding? Sí juegan un porcentaje importante. Evidentemente las redes son quienes, a manera de percepción, son las que van ganando en el mercado, pero son medios al final, todos. Cada uno tiene su estilo y, como dije, su manera de comunicar. Entonces todos sirven. Entonces, ¿dónde queda la televisión? ¿Dónde queda el radio? Pues es un medio importante. Todos escuchamos radio. A veces no necesariamente ponemos nuestra música, solo nos enfocamos en escuchar la información día a día. O sea, siempre está la televisión y la radio también, pues en la sociedad como tal. O sea, sí es un medio importante, y como estos medios son también credibilidad, ya la tienen, ya tienen la emoción, tienen un equipo detrás, tienen guiones, tienen toda una estructura, el cual te va a ayudar a posicionarte en otro tipo de mercado, en el cual también debes de investigar, y por eso también yo estoy aquí, que pues bueno, le digo a la audiencia, tengo 28 años, que podrían creer que necesito yo nada más redes. No, necesito posicionarme también en otros medios donde son más serios, donde precisamente es compartir el conocimiento de que necesitan un branding y que hay que transmitirlo en todos los medios posibles, nada más a su manera, a su estilo. Aquí, por ejemplo, no puedo hablarte un ejemplo con groserías, digamos. O sea, no, hay que saber cómo hacerlo. Y como claro, tener bien identificado quién te está oyendo, ¿no? ¿Cuál es tu auditorio en ese momento? ¿cuál es Tu auditorio en este momento. mi auditorio? En Sí, este caso. sí. O sea, por eso estás hablando de cierta manera. Ajá, tienes exacto. que tener identificado cómo es tu auditorio en ese momento, ¿no? Quizá Claro. en otro momento será otro tipo de auditorio y tendrás que cambiar el discurso. Es correcto. Sí, el discurso es lo principal. ¿Y de qué vas a hablar? ¿Y cómo lo vas a comunicar? Porque aquí yo puedo hablar con muchos tecnicismos, pero en cualquier medio hay que hablarlo como si lo explicaras a un niño, para que también lo aprenda y lo pueda aplicar en este mismo momento, y no tenerse que ir a investigar y demás, o simplemente irse a asesorar, que sepa que existe y que no se dejen llevar con simplemente ir a todos los medios y decir, hoy tengo promoción 2x1. Y pues, hay muchas marcas que hacen eso y no hay un diferenciador. Entonces aquí lo principal es conocer tus fortalezas, debilidades, tus medios de comunicación, tu mercado meta, cómo lo vas a hacer, qué estilo le vas a dar, qué personalidad tiene tu marca, o en este caso si es marca personal, cuál va a ser tu alter ego. Mi alter ego es Don Cuervo, entonces se comporta de diferente manera, y pues de esta manera vas a tener un proyecto sostenible.
Estás muy chavo, Axel, o sea, 28 años me decías, y ya se Sí, te nota 28 años. el expertise, mano. O sea, ¿en qué momento te involucras con esto del branding? Ha sido todo un proceso. Precisamente me doy cuenta que hay muchos sesgos del emprendimiento, ser tu propio jefe. O sea, son cosas que no es para todos y que hay que ser muy consciente o al menos investigar más. Ahí tenemos toda la información a la mano para poder saber esto es para mí, tal vez no. Oye, de igual manera, si uno se quiere arriesgar a hacerlo, pero así es un camino porque me dediqué a serigrafía, todo lo de imprenta, todos los procesos de vinil textil, rotulación, y que de ahí parte, y lo principal es el diseño. Entonces, al final del día muchos se quedan y lo he visto en eso, diseño gráfico y ya, para imprenta. Es No lo hay que más. platicábamos de la creatividad, ¿no? Que tiene mucho Ajá. que ver con esto del branding. Y saber conectarlo. La creatividad también es qué medios, más bien qué herramientas puedes utilizar. Por ejemplo, así empecé yo con lo de imprenta. Dije, bueno, pues qué ramas hay de diseño gráfico. Pues el branding, los motion graphics, que son las animaciones. O sea, hay muchas ramas. Dije, ok, las marcas me interesan, que inconscientemente las fui creando desde ese ámbito. Después aprendí fotografía, que me dediqué más al video. Entonces, el branding al final, como te mencionaba, es cómo lo vas a comunicar. Con el diseño gráfico tienes varias herramientas, varios medios. El video también tiene otra narrativa. La fotografía tiene otra narrativa. Entonces, todo al final conecta. O sea, el branding es un conjunto de cosas en donde precisamente entra televisión, radio, video, foto, diseño gráfico, influencers, o sea, nada más vas jugando con estos elementos, pero que es parte del branding. Es tu día a día, con quién te juntas, para qué lo haces. Es un storytelling, es decir, contar, por ejemplo, yo que estoy aquí como invitado, te agradezco, pues estoy aquí en TV4 Podcast, bueno, a primera hora. Y eso ya cuenta, ya transmite. Entonces así fue como yo empecé desarrollando marcas propias para el consumo de un sector como lo musical, que fue como empecé. Y ahí me di cuenta cómo depende, cómo interactúas con la gente te compra o simplemente pues te conectas con ellos. Entonces es como me sumergí porque me gustaba cómo me involucraba en el proyecto de alguien más, ver cómo crecía y por ende, si ellos crecen, pues yo crezco. O sea, esa siempre ha sido mi filosofía y hasta ahora me ha funcionado en que si la estrategia no funciona, la cambiamos. No nos quedamos con eso nada más por recibir un ingreso mensual. Como te mencionaba, las agencias de hoy en día hay muchas, pero por auge, por moda, no por ser especialistas en el área, porque no les carban. O sea, en Europa, y para que también como información, en Brasil, en Barcelona, son los primeros lugares en esa cuestión. En áreas de Europa también es para ellos en su cultura lo primero que debe existir para una marca. Sin branding no puede haber marketing, no puede haber nada. Un logotipo, de hecho, no es un branding, ni es una identidad visual porque se desglosa. Un logo es como tu nombre, pero hasta ahí. No sé quién eres, qué me vendes. O sea, no porque me des tu nombre te voy a comprar. O sea, entonces es como se traduce un logo. Entonces, una identidad visual es tu logo, es un membrete, es todo lo corporativo, vaya, que necesita una empresa visualmente. Pues, ¿dónde vas a poner tus contratos? ¿Va a ser una hoja en blanco o el logo o algo más creativo? Entonces aquí no se trata de copiar y pegar tu logo en todos los medios como tarjetas de presentación, membretes, es métele creatividad, que todo tenga una congruencia, que si es un empaque, pues que incluso lo hemos visto en supermercados, que forman 5 empaques, forman una ilustración y visualmente te atrae. Y el hecho, y hay gente que compramos nada más porque se ve bonito el empaque. Y a veces ni siquiera tenemos el conocimiento nutricional para decir, esto me está nutriendo, vaya. Y nunca es así, siempre estás de la mano en el marketing. Entonces es identidad visual, y cuando tengas la identidad visual, ahora sí el branding. O sea, ya tienes
Y vuelvo a poner el ejemplo de una persona. Ok, el logo es tu nombre. La identidad visual es cómo te vistes. Usas tenis, zapatos, lentes, sombrero, gorra, saco. O sea, cómo te vas a vestir, cómo vas a combinar esos elementos. Ahora, el branding es qué tono vas a utilizar. Pues, ahí vienen más vaya. ya los detalles, más detalles, por así decirlo, ¿no? Sí, la personalidad, así como cuando pues tú te juntas con un cierto grupo de amigos porque comparten pues cierto conocimiento o simplemente porque te causa una emoción, una risa, te la pasas muy bien con ellos. Eso es branding al final en marcas. O sea, te sientes bien con ellos, te sientes a gusto. Entonces, en marcas es como te compran porque todos son fans de la marca y siempre les vas a consumir. Entonces, al final no lo sientes como un consumo impulsivo o a veces en cuestión de marketing se vuelve esa tendencia, pero te sientes parte de algo. Y eso es fundamental, no solamente comprar. Oye, y hablando de la cuestión de los dineros, ¿qué tan ligado está un buen branding a un buen presupuesto? O digo, porque habrá quien piense, no, pues se necesita mucho dinero, ¿no? Para hacer un buen branding, pero ¿se puede hacer también con un presupuesto bajo un buen branding? Claro, por ejemplo, en rango, te hablaba de mercados, pues en el rango de emprendimiento, tuve un proyecto de hecho de una nutrióloga que vende harinas keto, es decir, son para diabéticos. O sea, está especializado, ella lo hizo desde cero la receta, pero su empaque no transmitía, y lo digo sin desmeritar, pero no se ve ¿No era atractivo? No era atractivo, no se veía que venía de alguien que tiene licenciatura, maestría, doctorado. O sea, se veía un producto muy económico. Es decir, era un empaque de color cartón y una etiqueta pequeña y ya. O sea, y el logo, precisamente. Entonces, para mí la percepción es, y como lo mencionas, puede costar 50 pesos en tu mente por cómo lo ves. Pero si le das ese toque, por ejemplo, si estamos hablando de algo de las ramas pues médicas, por así decirlo, pues del color blanco, el empaque debe ser color blanco, la tipografía debe tener estilo, debe de tener un diseño muy atractivo, tiene que verse como si te lo estuviera vendiendo un médico o del área de nutrición, que digas, esto es un producto especial. Entonces, hablando de la credibilidad que mencionábamos hace un rato. Exactamente. ¿No? Entonces, de 50 pesos ya pasamos que tu producto ya se percibe que vale 300 y por lo tanto la gente no va a llegar. Va a llegar más bien la gente que sabe que más por ese rango va a ir. Entonces te lo va a pagar, ni siquiera te va a regatear. Al contrario de otro ejemplo que te doy, es una marca de lujo. Uno ya sabe que como ve la tienda o como ve, pues bueno, como percibe la marca, pues ya uno ya sabe que es carísimo. Entonces a veces uno ya ni pregunta porque simplemente no es el target. O sea, yo no soy el target para esa marca. Entonces es la manera en la que sabemos y percibimos si es caro o barato. Una mala ejecución de un branding es que tu producto sea económico para todos y que tú estés proyectando que es una marca de lujo, que es una marca cara. Entonces al final nadie va a entrar. O sea, tu mercado se va a sentir decepcionado. Es decir, me la estás vendiendo como lo mejor y al final entro, lo consumo y el empaque pues no es lo que esperaba. Ok, eso tiene que ver con la comprobación. Exactamente. Y viceversa también, si es un producto caro y lo proyectas en físico, en redes sociales como económico, entonces al final van a entrar muchos y van a decir, oye, pues yo no me imaginé que estaba tan caro, pues, muchas gracias. Entonces ahí es donde queda esa parte y que es fundamental. Y no es caro, o sea, de rango de 5,000 pesos se puede ir hasta 2 millones de pesos, 10 millones de pesos, depende de la marca. Hay marcas que han invertido mucho dinero, pero precisamente porque son globales, porque requiere muchos elementos, requiere más tipo de mercado, muchos productos, pero no es caro, nada más es estrategia. Y lo principal es aquí, antes de un branding, es que la persona que tenga un negocio está emprendiendo, primero vaya a una consultoría para checar si están bien sus precios. Como, o sea, como un estudio de mercado, por así decirlo. Así es. O sea, hay que saber primero
si tienes las bases para construir un edificio. Si no tienes ni las bases, el branding no te va a servir de nada, porque no sabes de tu propio producto. Tú me vas a comunicar lo que crees que es tu producto y yo, como quien se dedica al branding, pues yo voy a interpretar lo que me estás dando de una manera incorrecta porque lo estamos haciendo pues juntos, ¿no? De la mano, vamos de la mano. Entonces es fundamental que primero chequen las operaciones antes de lo demás. Axel, y ya para concluir con esta charla, está también esa parte de que un buen branding sí te establece una conexión hasta inconsciente, ¿no? Con el producto, de manera que de repente hasta como que sin proponértelo ya estás pensando en él, ¿no? Sí, y más en estas épocas de diciembre, uno ya sabe hasta qué va a comprar, qué botella va a comprar, o sea, ya lo tenemos inconscientemente año con año y con cualquier tipo de marca, pero es eso, a veces hay marcas que tienen muy buen branding, muy buen marketing, pero que no evoluciona eso año con año. Entonces viene una marca que te vende como innovación y ese porcentaje se va con esa marca. Entonces también hay que ser constantes en todo esto de la identidad visual, el branding, el marketing, ir cambiando la estrategia, ir cambiando el mercado. O sea, hay que jugar con todos esos elementos y de esta manera no estancarse, que también ahorita con la inteligencia artificial, entre muchas cosas de la tecnología que ha avanzado, pues ya también es pues evolucionar incluso como persona, como profesionista, porque el branding, hoy te estoy hablando de branding de una manera que quizá el año próximo sea diferente. Sí, sí es cierto, porque sí va cambiando, va mutando, ¿no? Mira, el tema yo sé que da para más, yo sé que en algún momento vamos a retomarlo. Por lo pronto, don Cuervo, Axel Riestra, agradecerte que hayas estado acá con nosotros con este tema que es muy, pero muy interesante. Y queda abierta la invitación para que vuelvas de nueva cuenta y retomar. Muchas gracias por la invitación y espero volver a estar aquí.